Hola a todos, y después de mucho tiempo vuelve una serie que me han estado pidiendo mucho últimamente, y es hablar sobre curiosidades de los equipos mascot de la franquicia. Esta vez le toca al posiblemente equipo protagonista más roto en Inazuma Eleven, el Raymond de Chronostones, conocido posteriormente como Chronostorm. Cabe recalcar que usaré ambos términos porque tomaré en cuenta su versión a lo largo de la serie y su versión definitiva. Si te gusta el vídeo, agradecería tu like, así como suscribirte si aún no lo haces porque me sirve de mucho para seguir mejorando y creciendo. Sin más que agregar, empecemos. El Chronostorm usa línea de 3 en el anime. A pesar de ello, en la cadena de Sylvia en Galaxy, estos juegan con 4 defensas, siendo Nishiki otro de los defensas. En el partido de la Puerta de Leyenda de Galaxy, Sol empieza de titular y Bailong está en la banca, haciendo canon que ambos estuvieron en el equipo al mismo tiempo. Paradójicamente, ambos tienen el Miximax con Zhuge Liang. En el mismo equipo del Chronostorm de la Puerta de Leyenda de Galaxy, Fei tiene Miximax con Vic, pero este ha obtenido una apariencia similar a Boss, además de obtener su apodo, en referencia a que ahora él es el jefe del valle. Entre Raymond Chronostones y Chronostorm, ha sido el equipo que más entrenadores ha tenido a lo largo de la serie. El Raymond de Chronostones es el equipo protagonista que más jugadores ha tenido o han jugado con ellos, siendo un total de 37 si cuentas a los temporales, y 38 si tienes en cuenta que en una versión del videojuego se une Bailong. El Raymond Chronostones ha sido el equipo protagonista que ha ganado un partido por una notoria goleada, siendo un 10-2 al Ciervo Blanco, superando por mucho el 4-0 que el Raymond le había anotado a la Fox Shore. Como te habrás dado cuenta, el Raymond de Chronostones ha sido el equipo protagonista que más cambios de nombre ha tenido en su serie: Raymond, Batallón Nobunaga, Caballeros de la Mesa Redonda y Chronostorm. Y eso sin contar cuando es reemplazado por el equipo de los Arions y los equipos del Dorado en el Ragnarok. Si has leído el manga, sabrás que a diferencia del anime y videojuegos, el gag de no dejar a Wonderboy entrenar no existe. Por ende, él sí entrena al equipo. En el idioma original, Liu Bei y Zhuge Liang son llamados Ryubi Gentoku, que se traduce como Liu Bei el Grande, y Chokatsu Komei, que significa Zhuge el Ingenioso. Esto porque en Japón, los nombres de estos dos personajes históricos se han adaptado del chino antiguo al japonés. La super técnica de la tormenta eléctrica se inspira en una leyenda de Zhuge Liang, la que dice que en su niñez no sabía hablar muy bien, a grado que era casi mudo, por lo que un maestro taoísta le enseñó sobre los fenómenos naturales y sus cambios. Eso le ayudó a dirigir tropas incluso bajo las tormentas eléctricas, aunque este relato es más una leyenda urbana que una confirmación. Zhuge Liang fallecería a los 53 años, 27 años después de conocer al Raymond según el canon de la serie. Su causa más conocida es debido a la depresión y cansancio de haber fracasado en muchos intentos tratando de conquistar el reino Wei. Otra versión dice que fue atacado en su hogar. El espíritu guerrero de Zhuge Liang, dragón enjollado Shirk, está inspirado en el apodo por el que este era conocido, el dragón arrodillado. La super técnica Taikoku Ouka, el romance de los tres reinos, se inspira en una novela homónima escrita en el siglo XIV, posiblemente por Liu Shangwon. A pesar de estar inspirada en la reunificación de los reinos chinos, esta tiene muchos elementos de ficción. En muchas localizaciones se cambia la palabra romance por canción. Liu Bei falleció a los 63 años, 17 años después de conocer a Tenma y compañía. La causa fue por una fuerte disentería que no pudo controlar. Al estar inspirado en su contraparte la novela de los tres reinos, Cao Cao es pintado como un villano. Sin embargo, en China es considerado uno de los mejores y más brillantes gobernantes de su historia, sumado a que fue además un gran poeta. El espíritu guerrero de Cao Cao, guerrero del norte, Shang-Wu, está inspirado en la constelación de la Tortuga, una de las constelaciones sagradas de la cultura china, pues indica que el invierno se acerca por el norte. Irónicamente, la tortuga era el animal con el que Cao Cao se identificaba. Cao Cao fallecería a los 65 años, 9 años después de la visita del Raymond a su época. Según algunas fuentes, falleció tras un tumor cerebral, pero esto no está confirmado históricamente. A pesar que sirvió un tiempo a Cao Cao, como se ve en la serie, Guan Yu fue un hermano y fiel a Liu Bei. Este fallecería a los 60 años, 13 después de la visita del Raymond. Fue capturado por uno de los generales de Cao Cao y le arrancó el coco. Shang Fei fallecería a los 54 años.
14 años después de haber conocido al Raimon. Fue enviado por Liu Bei a vengar el fallecimiento de Guan Yu, pero Shang sería traicionado por sus subordinados durante la misión. La super técnica Katana Crisantemo en japonés se llama Kiku Ichimonji. Kiku significa pétalo en japonés, e Ichimonji era un tipo de katana forjada por el clan de ese apellido, y la katana de Souji Okita era de ese estilo. A pesar de ser un prodigioso espadachín, Souji Okita fallecería a los 24 años. Otras fuentes dicen que a los 26. En todo caso, sería un año después de conocer al Raimon. Falleció debido a la tuberculosis y anemia. Ryoma Sakamoto en Inazuma Eleven menciona que su sueño es que Japón se abra al mundo tanto cultural y económicamente, cosa que era la meta del Sakamoto real. Actualmente se considera una de las mentes revolucionarias de la historia japonesa. La supertécnica Corriente Negra está inspirada en una corriente ubicada en el Océano Pacífico Norte y que se llama Corriente del Norte. El usuario montando un dragón es una referencia a la unión o puente que Sakamoto quería hacer entre Japón y el mundo occidental, aprovechando que el nombre de Ryoma viene de Ryu, que significa dragón. Sakamoto falleció a los 31 años. Lo tétrico es que fue a esa edad que conoció al Raimon, o sea, que ellos lo conocieron en sus últimos momentos de vida. Falleció tras un asalto a su hogar en Kioto. Shintaro Nakaoka era el mejor amigo de Sakamoto. Falleció a los 29 años, presuntamente por los mismos asaltantes que atacaron a Ryoma en la misma noche. Isami Kondo falleció a los 33 años, al año siguiente de conocer al Raimon. Fue ejecutado por ser el principal sospechoso de provocar el fallecimiento de Ryoma Sakamoto y Nakoaka. Yoshinobu Tokunaga fue un shogun de Japón que estuvo en contra de los planes de Sakamoto de abrir Japón al mundo. Falleció a los 76 años de causa natural. El Raimon lo conoció a los 30 años. La supertécnica Impulso Efímero en japonés se llama Setsuna Pulse. Setsuna significa instante o efímero en japonés. Esto en referencia a que sus mandatos, a pesar de ser icónicos, no fueron duraderos, a grado que no fue él quien pudo reunificar a Japón, aunque dejó el camino casi hecho. Nobunaga Oda es el único que hace Miximax con un miembro del Raimon que en los videojuegos no tiene la misma posición. Nobunaga es delantero y Shindo o Ricardo es mediocampista. Nobunaga Oda fallecería a los 47 años, 17 años después de haber conocido a Ricardo y compañía. Este cometió harakiri al ser traicionado por uno de sus supuestamente más fieles súbditos, porque éste acusaba a Oda de haber provocado el fallecimiento de su madre, por lo que prefirió tomar su propia existencia antes de que lo mandaran con Kaiosama. Tokishiro, conocido después en la historia como Hideyoshi Toyotomi, era el discípulo de Oda. Como se ve en el anime, este vio un potencial táctico tremendo en él. Toyotomi es considerado el finiquitador del sueño de Oda de reunificar a Japón. La supertécnica Fortaleza Nocturna está inspirada en la leyenda del Castillo de una Noche. Se dice que Toyotomi construyó una fortaleza para impresionar a Oda, y que la mano de obra de sus hombres fue tal que dio la impresión que la construyeron de la noche a la mañana, aunque parte de la rapidez se dio a que solo modificaron un castillo que ya casi estaba en ruinas, pero cuya base estaba ya instalada. Hideyoshi Toyotomi falleció a los 62 años. Fuentes históricas dicen que su fallecimiento fue de causa natural, pero su hermano menor sostenía que él falleció por la enfermedad del delirio, y su sobrino juraba que éste cometió harakiri. En la serie Cornerstones se vence a Beta en un partido, que tanto Oda e Imagawa piensan que es Kemari, y curiosamente, Yoshimoto Imagawa era conocido por ser un aficionado a jugar Kemari. Yoshimoto Imagawa falleció a los 41 años, 6 años después de la llegada del Raimon a esa época. Falleció en una batalla a mano de dos subordinados de Nobunaga Oda. Toshi Maeda falleció a los 61 años debido a causas naturales. El Raimon lo conoció a los 16. Nagahide Niwa falleció a los 49 años, 30 años después de la llegada del Raimon. Algunos dicen que falleció por una enfermedad y otros que se aplicó el harakiri. La supertécnica La Flame hace referencia a la manera en que Juana de Arco pereció, pues ella fue ejecutada en la hoguera, algo turbio si me lo preguntas. La Juana de Arco original no usaba lentes, y aunque el equipo se sorprende que Juana los use en esa época, en el siglo XV sí existían ya los lentes, aunque con un diseño muy antiguo y nada que ver con los de Juana. Juana de Arco falleció a los 19 años, o sea, 2 años después de conocer a Gabi y la visita del Raimon. El espíritu guerrero, Valquiria abanderada Brunhilda, viene del término Brunhilda, que es como se le llamaba a las hijas del dios Odín en la mitología nórdica. El personaje de Gilles de Rais aparece en la franquicia, uno de los personajes más infames en la historia de la humanidad. Te dejo el vídeo que le hicimos en el canal para que lo veas.
que es un tema sensible. Falleció a los 35 años, 11 años después de la llegada del Raymond. Lahir falleció a los 53 años tras la batalla de las Tartas, 14 años tras la llegada del Raymond, mientras que Carlos VII falleció a los 58 años por causas naturales, 32 años después de conocer al Raymond. La super técnica espada real está inspirada en la famosa espada Excalibur del rey Arturo. Excalibur es considerada para muchos la espada más icónica de la literatura, una de las armas más icónicas de la mitología junto al Gungnir y al Mjolnir. Según la leyenda del rey Arturo, él falleció tras ser traicionado por su hijo adoptado. Irónicamente, Arion y el Raymond son traicionados por Fei. La super técnica ilusión deslumbrante se inspira en la tradición china de los dragones y los fuegos artificiales. Generalmente se hace al celebrar el Año Nuevo chino, pero son parte del folclore en general. El espíritu guerrero, guerrera del amanecer, Amaterasu, se inspira en la diosa del sol homónima de la mitología japonesa. El espíritu guerrero, caballero veloz, Robin, está inspirado en la leyenda del conejo de la luna, una leyenda del folclore asiático que dice que en la luna vive un conejo. Evidentemente la super técnica caída prehistórica no necesita presentación, pero la curiosidad es que el dinosaurio que te ayuda a realizarla siempre será el papá de Zor. Se desconoce de dónde es originalmente Zor, pues no está confirmado que sea japonés en ningún lado, además que su apariencia no parece ser japonesa. A pesar que en algunas páginas por su nombre Hinako es japonesa, algunas páginas no ponen a su hijo Fei como japonés, y bueno, probablemente sea porque no nació allí, y tanto Fei como su padre no parecen tener rasgos nipones. El espíritu guerrero prehistórico jaguar en japonés se llama Jabberwock, en referencia a un poema de Lewis Carroll llamado Jabberwocky. Irónicamente, así como Alicia fue a parar a un mundo desconocido en el libro que escribió Carroll, Zor fue a parar a un mundo desconocido, siendo este el periodo Cretácico. La super técnica del impulso del equipo definitivo no tiene un trasfondo en general, pero sí es un guiño a la super técnica de la Tierra del Inazuma Eleven 2 que se usó contra el Genesis. El Chrome Storm es por el momento el equipo protagonista que ha tenido un miembro oficial con el dorsal más alto. Senark usa el 99. Sería el segundo, pero Tori no es una miembro oficial del Inazuma Japón. Goldie también usa el 78, que es un dorsal alto. A pesar que Go Chrome Storm salió en 2012, en el año 2020 hubo un huracán en Estados Unidos al que se le llamó Huracán Z, siendo registrado como el sexto huracán más potente que ha tocado la costa de dicho país, así que teóricamente se puede decir que Senark visitó el año 2020.